pero ya era algo que se veía venir, ¿verdad? Es decir, desde aquel momento en el que mandan un expediente hacia el Tribunal Superior de Cuentas antes de considerar judicializar un caso de manera particular, desde el momento en que 2 años en el que estaba la MAXI aquí, que no se habían tampoco dado mayor avance en este proceso judicializador, pues la verdad es que ya se veía venir desde el momento que en la MAXI no aprobaron la prórroga de la MAXI. Sabía que quedábamos solos, que genera que al judicializar diputados en estos casos, pues ya generaba un mal olor en esa judicialización de casos, ¿verdad? Por eso el tema o la propuesta que ha venido desde la sociedad civil, precisamente para que no sean jueces naturales, sino que estos altos funcionarios también pasen por el circuito especializado en materia de corrupción, precisamente para tratar de mantener un balance en la justicia y no por miembros de la Corte que sea como sea, pues son electos por el Congreso Nacional. Aún no podemos decir entonces que es solamente culpa del Poder Judicial, sino que también en parte del Ministerio Público, precisamente porque tienen que demostrar esas garras para poder defender los intereses de la ciudadanía en materia de corrupción. Estamos escuchando actualmente, abogada, que hay investigaciones en contra de diputados, por ejemplo, la diputada Valesca Zelaya, el señor Marcos Bográn, y ya con estas resoluciones del caso Pandora da un mal sabor y se esperaría que estos casos no lleguen a mayor escala, porque si ya el caso Pandora en audiencia inicial se vota. El problema no es solamente el proceso judicializador, no es solamente un problema de falta de investigación a profundidad de parte del Ministerio Público en estos procesos penales en materia de corrupción, sino que también un tema de desconfianza, ¿verdad? Es decir, por mucho que presenten pruebas en las que puedan comprobar su inocencia, hacia el Ministerio Público, la ciudadanía ya no cree en su inocencia. Es decir, la institucionalidad, mientras estas cabezas estén en esas instituciones públicas, difícilmente entonces va a poder generar confianza, precisamente por estos actos que se han cometido, ya sea solamente por un tema de negligencia o por falta de conocimiento, que no creo, o por un tema de abuso de autoridad que realmente es preocupante, sobre todo en esta época de pandemia. Es decir, no solamente estos 2 casos vamos a poder ver en esta pandemia, seguro hay muchos casos más que no han sido investigados y de otras instituciones que de repente están coludidas en este proceso de estos casos de emergencia, pero que poco a poco van a ir saliendo a la luz pública, sobre todo cuando el CNA está tan constante en sus investigaciones, y esperemos que puedan hacerlo llegar hacia la ciudadanía. Pero lo más preocupante es que en estos procesos políticos donde se involucra a gente política, donde se sabe que se maneja el erario público, que no es solamente una persona la que toma decisiones, sino que son redes sistematizadas ya en nuestro país, es que no existe entonces una forma de cómo encontrarle justicia a la ciudadanía hondureña, y en este caso particular de Pandora, a esos campesinos o a esas personas que se dedican entonces para lo que debía de utilizarse ese dinero, o que se utilice dinero y que cueste 3 veces más algo, 4 veces más algo, cuando tanto necesitamos en nuestro país, y que nos sigamos endeudando precisamente solamente para actos de corrupción. Abogada, aquí hay un hecho concreto. El dinero fue desfalcado, el dinero fue aprovechado. Si no son los pandoros que se indicaron inicialmente, ¿quién va a pagar este dinero? ¿Cómo queda? ¿Hay un mal mensaje por parte de quienes administran y operan justicia hacia la sociedad? Ese es el problema en realidad en estos casos de corrupción, ¿verdad? Es decir, parece que se señala a ciertas personas, se dice entonces que el erario público fue desfalcado, pero ese dinero no regresa a las arcas del Estado, y entonces la ciudadanía es la que pierde, no solamente porque no le llegó el dinero precisamente para lo que estaba destinado, sino que porque ahora tenemos que pagar de nuestros impuestos todo eso que fue desfalcado,
porque son cosas que generalmente o son beneficios de la cooperación internacional que no llegaron, o préstamos internacionales que tenemos que estar pagando de forma constante. Y al final esas arcas no son arcas en las que nunca se va a acabar el dinero, sino que llega un punto en el que esos préstamos nos van a asfixiar cada vez más. ¿Cómo vamos a hacer justicia ante esto? Pues es el punto de que estos entes contralores o estos operadores de justicia encuentren la forma que ese dinero regrese al erario público, si no, no hay justicia. Muy amable. Lamentable pues lo que han mencionado los miembros de la sociedad civil, que desde que se truncó pues la prórroga a que la Maxi continuara en nuestro país, estas redes o mafias que promueven la impunidad en nuestro país, pues ya tenían planeado cómo iban a librarse de la responsabilidad judicial en estos casos de supuesta corrupción, donde se ha malversado